Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 7 minutos. Gracias por escribirnos y estar en comunicación con nosotros en este espacio. El WhatsApp es 33 18 80 76 41. Más adelante tendremos posibilidad de abordar los asuntos que nos dejó este final de año. Por ejemplo, la, pues digamos, batalla dialéctica que ha habido entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el proyecto Andrés Manuel López Obrador, en particular el Tren Maya y los proyectos que está pues colocando sobre la mesa el presidente para el sur de nuestro país. Se anuncian las primeras obras que se harán en Jalisco en los próximos días. Muchas tienen que ver precisamente con ciclovías o con adecuaciones en torno a la obra de la línea 3 del tren ligero. Y también vamos a hablar del medio ambiente y lo que fue un día contaminado el 1 de enero, luego de las celebraciones de fin de año, pero que no fue tan contaminado, no tuvo tanta polución como sucedió en la noche del 24 de diciembre y el 25 de diciembre, que fue el peor día en materia ambiental en los últimos 12 años. Pero comenzamos platicando con Cintia Cantero, que es presidenta del ITEI, del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Enrique. Un saludo a ti, a todo tu auditorio y un feliz y buen inicio de 2019. Año 2019. Pronto inicio de 2019, sí. Estamos apenas en 2 de enero. Cintia Cantero, mucho se discutió en este proceso de negociación presupuestal sobre los órganos autónomos. Al ITEI no le fue tan mal en términos presupuestales, ¿o sí? Nos dejaron exactamente en los mismos términos que nos asignaron presupuesto en el 2018, es decir, de 56,200,000 pesos. Nos dejaron con el mismo presupuesto. 56.2. Sí, el ITEI tuvo durante el transcurso del 2018 un incremento presupuestal de 6 millones de pesos adicionales a estos 56.2 millones, debido a todas estas reformas que se dieron en materia de anticorrupción y también a que se publicó una ley de protección de datos personales donde al ITEI le asignan la responsabilidad de garantizar este derecho de los ciudadanos también, de cuidar la protección de datos personales en poder de las autoridades. Son nuevas responsabilidades, nuevas facultades, y con base en esto se le asignan 6 millones de pesos adicionales que no fueron en esta ocasión considerados en el presupuesto. Es decir, el ITEI terminó ejerciendo 62 millones de pesos, exactamente, y bueno, en realidad estaríamos con ese déficit en cuanto a lo que ejercimos en el 2018 y lo que nos fue asignado para este 2019. ¿Cómo impacta la operación que ni siquiera hayan el ITEI recibido el incremento vinculado a la inflación? Bueno, en realidad tenemos que hacer un análisis porque finalmente este presupuesto se determinó el 14 de diciembre. 15. El ITEI en este momento está en el periodo vacacional, regresamos a partir del 7 de enero y en ese momento tendremos que llevar a cabo un análisis para revisar qué medidas llevaremos a cabo. Hay algo importante que hay que considerar. El ITEI tiene nuevas responsabilidades derivadas de en materia anticorrupción y en materia de protección de datos personales que ameritan una atención específica. No es que el ITEI quiera llevar a cabo nuevos proyectos ya de las responsabilidades que venía desempeñando, sino que son nuevas funciones completamente diferentes y adicionales. Un ejemplo. Hace un año se nos nombró a un órgano de control interno, una contralora interna, con la designación de una plaza nombrada por el Congreso del Estado, donde este órgano de control, de acuerdo a la Constitución de nuestro Estado, tiene ciertas responsabilidades que atender y de estas responsabilidades se derivan también la creación de 2 plazas adicionales para este órgano de control interno. El ITEI, al menos en mi periodo de presidenta, que ya llevo a cargo del ITEI 5 años, nunca habíamos tenido incremento en plazas. Es decir,
teníamos 94 plazas desde que yo me incorporé como presidenta, y una de mis, de mi visión de cuando llegué fue no crecer y no incrementar la estructura funcional del ITEI. Y en este sentido, no habíamos incrementado plazas. Finalmente, cuando se dan estas reformas el año pasado, decidimos incrementar plazas debido a este nombramiento que se da por parte del Congreso del Estado. No, fueron 3 plazas, ¿3 plazas? En este caso del órgano de control interno, y creamos 2 plazas adicionales para el tema de garantizar el derecho de protección de datos personales, que en realidad es insuficiente. Estamos hablando de garantizar la protección de datos personales de todos los ciudadanos, de un universo de 500 autoridades en Jalisco. Esta no es una responsabilidad menor. Tenemos que ejecutar la atención de una nueva ley, en este caso el Instituto de Transparencia. Este reconocimiento no se ha dado, no nada más en esta ocasión, sino esta ley y esta responsabilidad se nos asignó en julio del 2016. Es decir, tenemos con ese déficit desde el presupuesto del 2017, del 2018, y bueno, nuevamente viene en el 2019. Que es tal vez una de las funciones que más le interesa al ciudadano. Es de las funciones que más le interesan. Que da el gobierno, ¿no? Sí, y si revisamos comparativamente la garantía del acceso a la información contra la protección de datos personales, bueno, vamos a ver que es radicalmente distinta. En solicitudes de acceso a la información en Jalisco tenemos alrededor de 87,000 solicitudes de información, y en solicitudes de protección de derechos ARCO, es decir, de la protección de los derechos personales, tenemos alrededor de 3,000. Es comparativamente completamente inferior. ¿Pero por qué? Porque identificamos más al ITEI con transparencia y con protección de datos. Y porque no se ha podido desarrollar una cultura en esta materia, y también las autoridades no conocen que tienen la obligación de garantizar. En materia de salarios, Cintia, ustedes no están por encima del gobernador, es decir, no ganan más que el gobernador del Estado, ningún comisionado. Por supuesto que no. El ITEI tiene claramente determinados sus sueldos por la ley de transparencia. De hecho, estas medidas de austeridad al Instituto de Transparencia se dieron desde que yo entré como presidenta. A mí me aplicó ya una nueva ley donde se determinó el salario que iba a tener o que iban a tener los comisionados del ITEI, el cual es exactamente el mismo, el mío como presidenta, que el de los otros 2 comisionados. Y este salario está determinado por salarios mínimos, y en ese sentido no somos los funcionarios de alto nivel en el estado de Jalisco que tenemos menor percepción. Tenemos una operatividad con medidas de austeridad completamente ajustadas a la ley de austeridad que se publicó, creo que aproximadamente en el 2017. No tenemos gastos que tengan con pagos de celulares. Eso no existe. No existen. Coches, seguros privados, con todo eso no. Seguros de gastos médicos, seguros de gastos de vida, etcétera. No se han implementado. Te llega tu cheque quincenal y se acabó. Sí. Tan. Sí. Vamos al corte, 9 de la mañana con 15 minutos. Regresamos para seguir platicando con Cintia Cantero. Escríbenos al 33 18 80 76 41. Más adelante analizamos los temas con los que comenzamos 2019. 19 minutos, te recuerdo que estamos en comunicación en vivo este miércoles 2 de enero, miércoles que parece lunes. Alguien me decía que el día después de Año Nuevo es como condensar todos los lunes del año y meterlos en un solo día, pero aquí estamos, miércoles 2 de enero. Escríbenos al WhatsApp o también a las redes sociales de Zona 3 Noticias y a las mías personales. Platicando con Cintia Cantero, titular del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, mejor conocido como ITEI. Solicitudes de información, 87,662 solicitudes de información, 10,000 más que en 2017. En 2013, cuando comenzaba la administración anterior, fueron 27,000 solicitudes, es decir, se han triplicado las solicitudes en un plazo de 5 años más o menos. 5 años. ¿Qué tipo de información piden los ciudadanos? ¿De qué temas en específico? Bueno, a mí me da gusto que cada vez más se utilice este derecho de acceder a la información que está en poder de las autoridades por parte de los ciudadanos comunes, que no tienen que ver con intereses políticos,
que no tienen que ver con este tipo de investigaciones que se pudieran realizar también por los medios de comunicación, porque básicamente es el derecho de acceder a la información pública había sido históricamente ejercido por el sector de investigadores, de medios de comunicación, de académicos, y no tanto por el ciudadano. Básicamente en Jalisco podemos reconocer que este derecho se está ya comenzando a utilizar por ciudadanos, sobre todo en materia de educación. Hay padres de familia que lo utilizan para cuestionar a las autoridades por qué cobran cuotas adicionales si no están permitidas, cuando existen conflictos también entre padres por temas de, no sé, divorcios, también se cuestionan en este sentido. Al Instituto Cabañas le han llegado a cuestionar porque se restringe el acceso a tener información sobre los menores cuando existe también un conflicto entre padres, temas que tienen que ver en materia de salud, con por qué se le niega la prestación de ciertos servicios por ejemplo, a transexuales. Es decir, se está comenzando a ejercer el acceso a la información. El ciudadano está comenzando a identificar que el tener información en su poder le sirve para ejercer a su vez otros derechos. Después ir a la escuela y reclamar, para al denunciar, hospital y decir, oye, aquí estás invirtiendo mal dinero. Exactamente, ¿no? Para denunciar, y no tanto para ventilar lo que están haciendo las autoridades en el marco de denunciarse entre partidos políticos o también, que es completamente válido y que celebro yo que así se haga, por parte de los medios de comunicación. También se ha profesionalizado, yo le diría, la utilización del acceso a la información por parte de los medios de comunicación, porque en realidad hay ocasiones en que de ahí salen pues todos estos casos que se han denunciado de corrupción, que han sido tan ventilados y tan conocidos, y que si no fuera porque se ejerció el acceso a la información y se tuvo esos documentos en su poder, pues no hubiéramos podido conocer que existen este tipo de actos y por parte de qué funcionan. Que hasta ahí llega la transparencia, ¿no? Hasta no hay que ahí pedirle llega a la transparencia ni que metan a nadie a la cárcel, ni... Hasta ahí llega la transparencia. Hasta ahí llega la transparencia y después ya tienen que entrar las autoridades competentes. Las demás, ¿no? Autoridades. La fiscalía. Hay algo importante, Enrique, y que debemos de dimensionar. Anteriormente existían estos casos de reserva de información, donde la información podía ser reservada por más de 10 años por parte de las autoridades y quedaba también sujeto al criterio de las autoridades el reservar información. Esto ha cambiado completamente. Ahora la reserva de información es completamente limitada. Se tiene que justificar, fundar y motivar por qué se va a reservar cierta información. Y además de eso, los órganos de transparencia en el país, y en este caso el ITEI, tenemos la facultad de revisar esa clasificación por cada caso que la autoridad esté llevando a cabo y modificarla. ¿Ordenar su apertura? ¿O es ante modificar ante su apertura. No. Nosotros podemos ordenar la apertura de esa información, pero algo importante. En los casos donde se presuma que existe un acto de corrupción, el ITEI tiene la facultad de ordenar la apertura total de esa información sin que se haya cumplido un plazo de reserva. Un ejemplo, un proceso de licitación pública de una obra que se esté ejecutando regularmente pudiera reservarse la información hasta que se concluya el proceso, hasta que se emita un fallo. Ahora, el ITEI pudiera ordenar apertura de la información en cualquier etapa del proceso. Si se sospecha que hay un acto de corrupción. O incluso ya emitido el acto de fallo de adjudicación, cuando está en tribunales ese proceso, que algún proveedor haya impugnado, el ITEI también puede ordenar la apertura. O averiguaciones previas, que son completamente reservadas hasta que no exista una sentencia. ¿No? El ITEI tiene facultad para ordenar la apertura de esas averiguaciones previas si se presume que existen violaciones graves a derechos humanos, que incluso ya lo hemos ordenado, o bien si existen delitos de corrupción, posibles hechos de corrupción. Ha incrementado, esto lo menciono por lo que señalabas, de que la transparencia llega únicamente para poder darnos cuenta
de lo que ocurre. En realidad, la transparencia se ha fortalecido, porque ahora no nada más podemos ver lo que ocurre, sino que nos dan los instrumentos para que sean prueba fehaciente precisamente de esos actos de corrupción, Sí, donde es que si pues lo no primero existe, si lo primero no puede haber lo segundo. no puede O sea, si existir. no están las pruebas relacionadas No con puede transparencia, existir. no puede haber castigo Pero a la antes corrupción. ocurría que no nos dábamos cuenta de, o no teníamos esos documentos, o cuando los teníamos ya había prescrito el acto y ya no podías ejercer ninguna acción. No sé si me explico. Anteriormente la reserva daba para que pudieras mantener esos actos guardados Sí. sin poder tener apertura, y ahora no. Ahora los puedes aperturar y entonces sí pueden servir de prueba. Sobre el caso, Cintia Cantero, de los Charros de Jalisco. Hay que recordar que los Charros de Jalisco juegan en un estadio que se pagó con dinero público en su momento para los Juegos Panamericanos, y lo que ha ordenado el ITEI, o lo que ha definido el ITEI, es que los Charros de Jalisco son sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a la información mientras estén, pues, digamos, haciendo uso de este inmueble que se pagó con recursos públicos. Yo como ciudadano, ¿qué puedo saber de los Charros? Por ejemplo, puedo saber cuánto ingresan por boletos, puedo saber quién es el dueño de los palcos, qué tipo de información puedo acceder de los Charros de Jalisco en particular. Sí, se puede conocer todo aquello que se derive del inmueble, del uso del inmueble. Es decir, si se arrendan locales comerciales, cuánto se está obteniendo de eso, lo que tú acabas de comentar, cuánto también por concepto de boletaje, cuánto está ingresando, cuánto incluso se le está proporcionando en porcentaje de esas ganancias, ya sea al Ayuntamiento de Zapopan o al CODE, que en este caso es de la autoridad de la cual o con la cual se derivó este convenio de concesión. Se puede conocer también todo lo que tenga que ver con la administración de este inmueble. Podemos tener acceso a esa información. Del inmueble. No del equipo. O sea, no puedo saber cuánto gana un jugador. No. Pero sí puedo saber si tal palco tiene una persona que lo está rentando por los próximos 10 años. Sí se puede saber porque tiene que ver con el inmueble, con la administración del inmueble. Todo lo que tenga que ver con cualquier particular, ya sea persona física o jurídica, que esté llevando a cabo el uso de recursos públicos, el ejercicio de recursos públicos, o que realice actos de autoridad, está obligado a rendir cuentas de esa utilización de recurso público o bien de ese ejercicio de autoridad que está realizando. Y en este caso específico lo hicimos con Charros de Jalisco porque pues efectivamente existe un contrato de comodato, una concesión que se le da a ese inmueble por tiempo determinado, y por ese tiempo tendrá que estar informando de manera mensual al CODE para que el CODE a su vez esté publicando esa información, o bien si cualquier ciudadano realiza una solicitud tendrán que contestar. En el caso de deportistas que han recibido recursos públicos por patrocinio, ahí no, porque es un patrocinio directo del gobierno. Tendrá que informarse por parte de la autoridad que entrega ese patrocinio. Pero hasta ahí el otro no está obligado a nada. Tendrá que, el deportista tendrá que rendir un informe a la autoridad que le entregue ese patrocinio. Sí tendremos, cuando existe, hay una diferencia, cuando se entrega un programa social a cualquier persona, estamos hablando por ejemplo de los adultos mayores, de los estudiantes, etcétera. En estos casos se entrega y la autoridad nada más tiene que comprobar que se le entregó y para qué fin, y que cumplió con los requisitos para hacerse acreedor de ese programa social. Cuando estamos hablando de una donación o de un patrocinio que no está considerado como un programa social, en estos casos sí están obligados a rendir cuentas de ese recurso que recibieron. ¿Sí me explico ¿Quién lo recibió? ¿Quién lo recibió? Pero programas sociales que el fin o el objetivo es mejorar la vida de la gente o que tengan más posibilidades de bienestar. Si existió, ahí no. No. Si existe un programa social determinado, no. Pero si no existe este programa social, estamos hablando, por ejemplo, de instituciones, que esto se da muchísimo, de instituciones privadas que reciben recursos públicos por parte de ayuntamientos o del propio gobierno del estado, donde les entregan recursos. Generalmente se hacen con reglas de operación que deberían de estar completamente publicadas, claras, en los criterios de asignación. ¿Por qué le asignas a tal institución?
¿Y qué se hizo con ese recurso? ¿Cuáles fueron los resultados de ese recurso? A eso tenemos que llegar. No se hace por parte de muchas autoridades, pero ahora la ley lo exige y también es uno de los focos en los que y de los temas en los que el ITEI estará poniendo más atención a partir de este 2019. ¿Qué pasa, Cintia Cantero, con los correos y transparentar los correos de los servidores públicos? Uno como ciudadano, periodista, ¿puede acceder a todos los correos de los funcionarios públicos? Completamente. Si estamos hablando de correos públicos, de instituciones, de cuentas institucionales, se puede acceder a esa información. Es completamente considerada información pública, se puede solicitar por un ciudadano y la autoridad lo tiene que proporcionar. ¿Qué pasa con los celulares y las conversaciones? En el que si tienen un celular pagado con recursos públicos. En el caso de que sea un celular con recursos públicos, tendrá que proporcionarse información de ese teléfono, de ese número de teléfono incluso, lo que sea, entonces, tendrá que entregarse. Conversaciones de WhatsApp. En caso de que se pida una conversación de WhatsApp, pues pudiera generarse, pudiera también reservarse por parte de la autoridad en caso de que conteniera, o sea, de que su contenido tuviera datos personales, también tendría que generarse una versión pública, pero es información completamente pública. Tenemos ya que transitar a esta etapa en la que el uso de recursos públicos tiene que ser completamente abierto, tiene que informarse en qué se está utilizando y tenemos que quitarnos esta forma de actuar de antes, donde si yo traía un celular público pagado, ¿no?, con recursos públicos, es mi celular y mi privacidad tiene que estar guardada. No. En este sentido, tenemos que acostumbrarnos a que si tenemos algún bien que es propiedad del Estado o de la institución donde trabajamos, bueno, se tendrá que informar respecto al uso de ese bien. Antes de despedirte, Cintia, reprobados en protección de datos personales, ustedes analizaron a 15 de 37 sujetos, bueno, más bien 15 de 37 sujetos obligados lograron superar el 80% de la calificación en los análisis que ustedes hicieron sobre protección de datos, mientras que 11 ni siquiera lograron superar el 60%. ¿Qué significa? ¿Que el gobierno no está haciendo buen uso de nuestros datos personales? Bueno, es la primera ocasión que evaluamos en materia de datos personales y incluso evaluamos un rubro nada más de más de 100 rubros que tendríamos que estar evaluando. Las capacidades institucionales del ITEI, insisto, son muy limitadas y tenemos que, no nos permite generar evaluaciones más grandes. El rubro que evaluamos fue sobre el manejo de los expedientes de los funcionarios públicos, cómo se llevan a cabo este cuidado, esta administración de esos expedientes por parte de las autoridades. Y en estos rubros, bueno, 15 instituciones no tenían todas estas medidas de seguridad que tienen que tener, todos estos controles que se deben de ejercer y en algunos casos también detectamos que se pide más información de la que se debe de poner, de la que se debe de pedir. Tenemos que transitar. Ejemplo, se han llegado a pedir documentos como cuando se ingresa a alguna institución pública, como prueba de embarazo o análisis clínicos. ¿En el gobierno se pide eso? Se han llegado a pedir en algunas instituciones donde es ilegal, evidentemente, ¿no?, pueden ser aspectos que generen discriminación sobre las personas que se piensan contratar. Y en este sentido, tenemos que transitar a pedir nada más los documentos que son necesarios para el puesto que se va a contratar. Lo que el ITEI hizo fue evaluar a estas instituciones, un universo de 37 instituciones en todo el estado, no nada más en gobierno del estado. Evaluamos a algunos municipios, algunos organismos descentralizados también y también algunas secretarías y creo que no sé si 1 o 2 autónomos. De estos, algunos sí cumplieron con estas medidas de seguridad que se deben de tener y otros no. Tienen un plazo que se vence ya en estos días y, bueno, donde se les emite una serie de recomendaciones que tendrán que cumplir. Pero hay algo importante, Enrique, que vale la pena señalar. Tanto en materia de transparencia como de acceso a la información y de protección de datos personales,
El Instituto de Transparencia tiene la facultad de generar este tipo de evaluaciones y en caso de que no se estén atendiendo las recomendaciones que nosotros generamos, ya el ITEI va a poder implementar medidas de apremio o sancionar a las autoridades por no cumplir con estas recomendaciones. Es decir, nuestras evaluaciones ya son completamente vinculantes. Anteriormente eran recomendaciones y se mencionaba que eran llamadas a misa, ahora no, ahora ya tienen esta vinculación donde en caso de que no sean atendidas, se comenzarán a implementar las medidas de apremio. Desafortunadamente, es como nos hemos dado cuenta, cómo a través de la implementación de medidas de apremio, de sanciones a funcionarios públicos, se ha ido corrigiendo el que se entregue información pública, el que se aperture información pública e incluso el que se publique información en estos portales de Internet. Ahora, también, ya de manera oficiosa, ya no nada más a través de una solicitud de un ciudadano, sino de manera oficiosa, el ITEI podrá revisar y sancionar en caso de que no esté publicada la información o bien de que no esté bien cuidada y resguardada la información por parte de las autoridades. Muy breve para leerte algunos mensajes, Cintia. Sobre el caso de nuestros datos personales, por ejemplo, que utilizan las compañías telefónicas o que utilizan otras personas para llamarnos, buscarnos, ¿qué podemos hacer ante eso? Porque yo noto que eso está descontrolado. O sea, que te llegan al día 15 llamadas de números que ni siquiera conoces. Sí, lo que tenemos que hacer para el caso de las empresas privadas, el ITEI no tiene competencia. Quien es el competente es el INAI. Es el único órgano a nivel nacional que es el competente para sancionar a empresas privadas o a particulares. El Instituto de Transparencia tiene facultades para sancionar cuando exista violación de datos personales en poder de autoridades. Y en este caso estamos hablando de 500 autoridades en Jalisco. Pero si un ciudadano tiene alguna duda respecto a qué hacer, lo que ahorita tú comentas, puede acudir perfectamente al ITEI vía correo electrónico, telefónicamente o a través de nuestras redes sociales o físicamente, acudir a la institución y lo orientamos para saber qué hacer. Desafortunadamente se conoce poco respecto a cuál es el procedimiento. Es un procedimiento sencillo mediante el cual se puede comenzar a ejercer precisamente a inhibir que estas empresas, estos particulares, hagan mal uso de nuestros datos personales. En la medida en la que denunciemos, vamos a generar que se tiene que denunciar ante el INAI. Ante el INAI, cuando se trata de particulares. Beatriz, Adriana te pregunta, ¿dónde podemos encontrar puntualmente los 15 requisitos para resguardo de expedientes de personal en entidades públicas? En el Instituto de Transparencia pueden ingresar a nuestra página www.itei.org.mx. En el apartado de datos personales podrán encontrar en las evaluaciones que realizamos respecto a estos sujetos obligados vienen las recomendaciones y ahí vienen los aspectos que se están recomendando para las entidades públicas. Fernando Reyes nos dice el caso de pensiones es información pública. Completamente. De pensiones del Estado, ¿no? El IPEJAL. Sí, es un organismo descentralizado y es completamente susceptible a que se le pida información respecto de todo su funcionamiento. Hola, buenos días. La protección de datos personales es una burla. La mayoría de personas piensa que al firmar está bloqueando recibir y que se divulguen sus datos. Por otro lado, la mayoría de empresas, sobre todo los movimientos por internet, si no firmas el contrato, pues sí. Lo de los charros de Jalisco no pagan renta. ¿Por qué? ¿O sí pagan renta? Tienen esta concesión, insisto, donde hay un contrato que está completamente publicado es un comodato, está publicado en la página del CODE, está de acceso a cualquier ciudadano, donde vienen todos las cláusulas que se firmaron para entregar esta concesión a los charros de Jalisco. Pero insisto, si alguien quiere pedir información, lo puede hacer. Puede hacer cuánto paga de renta. Vía el CODE. Lo puede hacer de manera electrónica, no necesita identificarse, no necesita decir su nombre, simplemente pedir la información y la tendrá en su poder. Dos temas más antes de despedir a Cintia y irnos al corte. Juan Carlos Campos, buen día. Además de todo lo mencionado y con el mismo presupuesto, se debe dar cumplimiento a la Ley General de Archivos, así como dar sentimiento
a los sujetos obligados de Jalisco que por pertenecer al Sistema Nacional de Transparencia. Viene un cambio también radical para el país, para las instituciones públicas. Somos más de 13,000 instituciones públicas en el país. A partir de julio de este año, del 2019, todos tenemos que aplicar la Ley General de Archivos, donde, insisto, tanto en el cambio, donde se implementará un cambio radical en el manejo de archivos públicos, porque es manejo de archivos públicos y gestión documental. Vienen sanciones, Enrique, que es importante que las autoridades tengan presentes, sanciones que van para la destrucción de documentos públicos o para el robo de documentos públicos, que van en sanciones penales de 3 a 10 años de prisión para los funcionarios públicos que incurran en esto. Muy breve, Cintia. Luis Medina te dice un par de preguntas. De los 120 municipios, ¿cuántos tienen en su estructura de gobierno un titular de transparencia? De los 125 municipios, los 125 municipios tienen titulares de transparencia. Los 125. Los 125. Gustavo Lozano, se debe reforzar la alfabetización del ciudadano común, buscar mayores medios para acercarse desde niños hasta mayores. Es fundamental desde niños. Sí, tenemos que, y es uno de las prioridades también que el ITEI va a focalizar los esfuerzos en este 2019, buscar acercarnos con las instituciones educativas para comenzar a que se permee en los planes académicos. De hecho, ya lo estamos haciendo, ya lo comenzamos a trabajar desde mediados del año pasado, con Mexicanos Primero y con la Universidad Panamericana para desarrollar este plan académico, esta propuesta de plan académico para presentárselo a la Secretaría de Educación, y esperaríamos que Jalisco sea pionero en este tema a partir de septiembre de este año. Cintia Cantero, gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, y gracias por este espacio, y insisto, que sea un gran año. Un feliz 2019. Para todos en todos estos temas. Gracias. Vamos al corte y hablamos sobre los temas de la semana con el doctor Eduardo González. Este martes 1 de enero, se cumplieron un cuarto de siglo, 25 años de la insurgencia zapatista en Chiapas, en aquel momento justo en el contexto de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y un posicionamiento muy crítico de parte de los zapatistas, de parte de sus principales voceros contra el proyecto del Tren Maya en el sur de nuestro país, pero en general para los proyectos de infraestructura que está pensando Andrés Manuel López Obrador para el sur de nuestro país. Esto decían ayer los zapatistas. Aunque consulten a miles y millones, no nos vamos a rendir. Aunque le pidan permiso a su chingada madre, no nos van a doblegar. Por eso no permitiremos ningún proyecto que destruye la vida de la humanidad y la muerte de nuestra madre tierra. Y Andrés Manuel López Obrador estuvo haciendo recorridos en el sur del país, y esto respondió ante las demandas de los zapatistas. Están en su derecho, qué bien que lo van a hacer, están en su derecho, y muchas felicidades a todas y a todos. Gracias. Eduardo González es profesor del Tecnológico de Monterrey, analista político, y está en la línea telefónica. Eduardo, feliz año, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Feliz año al auditorio, a ti, a todo tu equipo, un abrazo. Oye, Lalo, pues digamos que nunca el zapatismo ha escondido pues sus diferencias con Andrés Manuel López Obrador, pero esto sí es una subida de tono, ¿no? Y yo creo que no solamente no ha escondido sus diferencias con Andrés Manuel, sino en general con los gobiernos que les ha tocado tener desde Carlos Salinas de Gortari. Pues hay que recordar que también sucedió lo mismo cuando llegó el panismo a la presidencia, con aquella marcha del 2001 del color de la tierra, la marcha de la dignidad, del color de la tierra, en donde pues parecía que también había una posibilidad de solucionar el conflicto, y también a los panistas pues no les fue tan bien con los zapatistas. Me parece que siguen mostrando una coherencia y una figura y una altura política importante dentro de su proyecto de comunidad autónoma en Chiapas. Es que tal vez uno pensaba, Eduardo, que al ser un gobierno de izquierda, digamos, poniéndole las comillas que queramos, y el debate que hay sobre el concepto, pero
que tal vez ahí podían existir más capacidad de interlocución, incluso hay algunos simpatizantes del STLN que están cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Tal vez por eso sorprende más este posicionamiento tan crítico, ¿no? Sí, fíjate, Enrique, yo desde la campaña del 2006... La otra campaña, ¿no? Así es, con la otra campaña manifesté en varios espacios que de todas maneras, siendo con tolerantes y con apertura hacia las posiciones políticas del Ejército Zapatista, sí me parecía que era una mejor opción para ellos el gobierno de Andrés Manuel que el de Calderón. Y en el 2018 pues sigo pensando lo mismo, como también lo dije en el 2012, es decir, me parece que las condiciones para que el Ejército Zapatista encuentre mejores caminos a la forma en la que han decidido organizar sus comunidades, tiene mayores posibilidades en gobiernos de izquierda, como bien lo mencionas, que con gobiernos que ya lo vimos, vienen del PAN o del PRI. De todas maneras, sí me parece que es muy válida la crítica que hacen a los proyectos de Andrés Manuel, sobre todo en el sureste, y que nos muestran pues que la idea que ellos tienen de hacer política y de construir comunidad desde las bases está totalmente alejada y en una dimensión muy diferente a la que nosotros, los no indígenas, usamos para organizar nuestra vida. Es que sigue siendo, Eduardo, una visión muy desarrollista, ¿no? Es decir, ahí va el tren para generar empleos, que yo siempre he dicho, a mí me parece que si no tiene una afectación ambiental profunda, puede ayudar en el sur de nuestro país a que la renta turística, que es tan importante en esa zona, se pueda pues un poquito ampliar, no solamente esté tan centralizada en la zona de la Riviera Maya, en Cancún, pero es cierto que no hay estudios de impacto ambiental, no ha habido un diálogo profundo con las comunidades indígenas, entonces sí parece como el viejo desarrollismo mexicano, ¿no? De yo sé lo que te conviene, voy, hago las inversiones y no diálogo con nadie, ¿no? Sabes que, Enrique, tocas un punto bien importante que además conozco muy de cerca en el estado de Chiapas, porque cuando hablas de la renta turística y hay varias voces críticas sobre el zapatismo que dicen es que los zapatistas no han dejado que se desarrolle un proyecto carretero en Chiapas que genere una mayor renta turística, hay que tomar en cuenta que esta renta turística en Chiapas como en la península de Yucatán, a los que menos llega es a los grupos indígenas. Totalmente. Y en ese sentido me parece que está totalmente sostenida la posición del EZ. Sí, bueno, vas a abrir una carretera, vas a poner un tren, vas a abrir un puerto, en fin, varias cosas que se han proyectado en aquella parte de la República, pero que finalmente a los indígenas no les llega. Les doy este dato: el 70% de la energía hidroeléctrica que se consume en el país se genera en Chiapas. 70% de la energía hidroeléctrica. Y hay comunidades que prácticamente mojan sus pies en las aguas de las hidroeléctricas que no tienen energía eléctrica. O sea, a mí me parece que también esa parte es muy importante no perderla de vista y ser conscientes que estos proyectos de nación que se han establecido desde épocas incluso de Lázaro Cárdenas en el estado de Chiapas, pues prácticamente no han beneficiado a la gran mayoría de la población indígena de ese estado. Bueno, en realidad sabemos que el modelo turístico mexicano, lamentablemente, y creo que con más fuerza en los estados del sur de nuestro país, se queda en muy poquitas manos, ¿no? Casi siempre conglomerados nacionales e internacionales que se quedan el grueso de los recursos que llegan por derrama turística. Eduardo, sobre la oposición del STLN a Andrés Manuel, yo tengo la impresión que el presidente no se siente tan incómodo con esta pelea en muchas ocasiones, digamos, agitada con algunos priistas y panistas, es decir, o perredistas, que se siente cómodo en esa cancha como siguiendo, ellos son el sistema, yo soy el antisistema. Pero tengo la impresión que hay algunas críticas, por ejemplo, la que hizo Tatiana Cloutier en su momento a la Guardia Nacional, o esta del Ejército Zapatista, que le duelen más porque también tengo la impresión de que dividen más a sus simpatizantes. Sí, yo creo que esta lucha
que establece Andrés Manuel con grupos fuera de su primer círculo o de su segundo círculo, le vienen muy bien, le gusta estar en esa arena. Sigo pensando que a un mes de haber asumido la presidencia, Andrés Manuel por momentos pierde el lugar en el que ya se encuentra. Sí, que es el presidente, ¿no? Ejecutivo, así es, y continúa en una especie de campaña electoral, y que posiciones como las del EZ pues vienen también un poco a alimentar esa arena política en la cual él se siente bastante cómodo. Oye, Eduardo, antes de despedirte, ¿tú recuerdas la firma en su momento de los acuerdos de San Andrés en 1996, y quedó fuera, yo creo que la columna vertebral de lo que eran los acuerdos, quedó fuera el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujeto de derecho y como sujeto jurídico, digamos? Así es. ¿Ves posibilidades de que una reforma de estas características pase en el periodo de Andrés Manuel, que se retome el espíritu de los acuerdos de San Andrés del 96, o crees que la cuestión indigenista no está en las prioridades del presidente? Pues mira, Enrique, hay que recordar cuando llegó Fox a la presidencia, los zapatistas, cuando hacen su marcha, pues pedían precisamente que la reforma del 2001 incluyera los acuerdos de San Andrés con la esencia de los acuerdos, cosa que no se hizo, y por eso los zapatistas decidieron de manera libre generar la autonomía, crear los caracoles, que hasta el día de hoy prácticamente continúan. Hay que recordar que el 30% del estado de Chiapas vive prácticamente bajo el esquema de autonomía del ejército zapatista. Por otro lado, me parece que si Andrés Manuel sí tiene interés en destrabar este conflicto con los zapatistas, ¿tiene la mayoría? Y generar mayor apoyo en el sureste, creo que hay condiciones para que finalmente no sean solamente comunidades de interés público, sino comunidades sujetas de derecho público. Creo que eso es muy importante. Sí hay las condiciones legislativas, para que esto suceda, ¿no? Pero habría que ver si realmente a Andrés Manuel le interesa esa agenda política, o si simplemente le interesa este supuesto enfrentamiento con el ejército zapatista, que además a la luz de 25 años de haber aparecido públicamente, pero recordemos que se funda en 1983. Pues su cara pública. Así es, pareciera que todos los gobiernos, desde el mismo Carlos Salinas de Gortari, han aprendido a navegar con la presencia de un grupo guerrillero en el sur del país. Eduardo González, gracias, un abrazo. Hasta luego, feliz año. Ahí está el análisis de Eduardo González sobre esta pugna dialéctica entre el ejército zapatista y Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, ya anunció Miguel Barbosa que va a contender por la gobernatura de Puebla, lo reiteró Jacob Polewski hace algunas horas, y el PAN está en escrutinio y buscando la alianza con PRD, MC y PANAL para acudir en un frente unido a las elecciones extraordinarias que va a haber en Puebla por la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso. Se anuncian las primeras obras para Guadalajara, para la zona metropolitana, intervenciones en Zapopan, Tonalá y Guadalajara, acondicionamiento de más de 4 kilómetros lineales en Ávila Camacho, donde también habrá ciclovías desde la Glorieta de la Normal hasta los Arcos de Zapopan, todo lo que tiene que ver con la línea 3. Ciclovía en Avenida Laureles, también intervención por parte del gobierno del estado y los ayuntamientos metropolitanos, también en la Avenida Revolución, por lo tanto todo lo que tiene que ver con la línea 3 del tren ligero, y en Tonalá se colocará la conexión troncal de transporte público en la avenida Tonalá. Es decir, iniciamos el año con muchísimas obras, y por cierto, en unos minutos más comienza la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy tienen los ministros de la Corte que elegir a quien va a ser el presidente. Existía todo tipo de debates en los medios hoy, precisamente para ver quién podría ser el prospecto más indicado. Está Arturo Saldívar, está Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez, Jorge María Pardo Rebolledo, que son los 4 que tienen más posibilidades de hacerse con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedaron muchos mensajes, retomamos la conversación a partir de las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y hasta la tarde.